¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tercer Grado. Hoy nos acompañan Denise Merker. Muy buenas noches. Raimundo Rivapalacio. Muy buenas noches. Sergio Sarmiento. Buenas noches a todos. Leo Zuckerman. Muy buenas noches a todos. Y desde luego General Lozano. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como usted sabe, ha sido un año terriblemente violento en contra de las mujeres. Tan solo en lo que va de estos 3 primeros meses del año, el primer trimestre, 229 feminicidios y suman ya 1,696 las mujeres desaparecidas. Vamos pues a abordar ese tema que ha conmocionado a la sociedad. Y Denise, yo te pediría abrir el programa con tu opinión sobre lo que está ocurriendo en relación con las mujeres. Creo que sería interesante, y no tenemos todavía todos los datos, lograr ubicar exactamente qué es lo que está pasando respecto a años anteriores. Sabemos que venimos saliendo de una pandemia, eso modifica los números, pero lo que estamos viendo es efectivamente, y en particular en varios estados de la República Mexicana, un aumento muy significativo en el tema de las desapariciones. Me parece importante, creo que eso está ocurriendo todo el tiempo en el país y solamente de vez en cuando un caso, por alguna razón, digamos, llama y focaliza, digamos, la indignación. Pero en realidad creo que sería importante decir, esto está pasando todo el tiempo están desapareciendo mujeres, todo el tiempo están matando a mujeres y en este caso efectivamente hay un aumento en Nuevo León, hay un aumento terrorífico en el Estado de México, más de 300% de aumento de un año a otro y me parece que la discusión tiene que estar en qué tiene que hacer la sociedad para inhibirlo. El presidente le preguntaron qué pensaba, qué era lo que lo había provocado y dijo que pues, el sistema neoliberal en el que ha estado el país y que por lo tanto pues, mejores condiciones de vida para todos, proyectos de programas sociales, más empleo iba a resolverlo. Es probable que lo resuelva si el país se vuelve menos desigual a largo plazo, pero lo que los padres y las mujeres están pidiendo es una solución ahorita. Es que no haya una mujer más desaparecida. Y la verdad es que el ejemplo de Devani nos deja muy claro que tenemos un Estado incapaz de hacer esta labor disuasiva. Primero, porque muestran incapacidades en la búsqueda, porque también tienen una tendencia y una inercia profundamente insensible respecto a lo que vive la familia, a cómo compartir la información. Es decir, parecería que no llevamos años viviendo esto y que se está descubriendo este asunto y que las autoridades no están preparadas, no son capaces y no tienen la voluntad, sin contar ya con las declaraciones que a mí me parecen inculpatorias prácticamente de las mujeres y de las familias cuando las autoridades dicen que las hijas no le hacen caso a los papás, etcétera, cuando en realidad una mujer, esa imagen de Devani parada en la carretera y que nos causa tanta angustia porque nos ponemos en su lugar y decimos qué situación tan vulnerable, en otro país una mujer en una carretera de noche es sinónimo de libertad, no de terror. Y aquí lo vemos con auténtico terror porque es terrorífico, porque la vulnerabilidad y las posibilidades de que le pase algo son altísimas. Me parece que es una vez más este tema y una vez más descubrir que no se ha avanzado a pesar de que llevamos muchísimos años en que esto está ocurriendo todos los días. Ahora, ahí, Raimundo, me llamaba la atención que ahora se va a castigar o radicalizar la pena contra aquellos que intenten cometer un feminicidio. Como si la sola modificación de las leyes cambiara la realidad, pero creo que el punto es más bien la impunidad. Y si se pueden cambiar 100 veces las leyes, pero mientras no haya castigo a quien violente la ley y maltrate la vida o la integridad de una persona, pues se puede hacer 100 veces un nuevo código. Bueno, pues si realmente nosotros miráramos a México por sus leyes, estaríamos mejor que Suiza. De eso no hay ninguna duda. Pero mira, sobre este tema, yo escribo completamente lo que dice Denise, pero ahora que mencionas lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, donde aprueban estas reformas, yo creo que ahí no recuerdo qué diputada de Morena se paró en la tribuna y empezó a leer algunos testimonios
de mujeres y uno de ellos culmina o termina diciendo, citándola, dice, y luego al final me dijeron que había corrido con suerte porque viví, porque no me mataron. ¿Cómo que vamos a medir en términos de que tuviste suerte que no te mataron y todo lo demás? Sí. Que lo que me habla es de este colapso institucional para poder enfrentar este fenómeno y yo diría en contrarréplica. Sí es cierto lo que dices tú del legislativo, pero cuando menos hizo algo, al menos está tratando de hacer algo que requiere el acompañamiento del Ejecutivo y también del Judicial. Pero cuando escuchamos a los altos funcionarios del gobierno federal que dicen nos solidarizamos con las mujeres, en las mañaneras, porque no hay ningún gesto empático en otros momentos. Y cuando dicen, claro que la estamos ayudando a acompañar sus duelos, no lo dicen de esta manera textualmente. O sea, nosotros no queremos que el gobierno acompañe los duelos de nadie. Nosotros queremos que los gobiernos, porque no es un tema únicamente federal, actúen, investiguen y pongan a disposición de los jueces a las personas presuntamente responsables, pero con la documentación suficiente, con la evidencia suficiente para que puedan proceder los jueces. Porque de otra manera podrá haber este tipo de leyes encareciendo y elevando las tentativas del homicidio, del feminicidio, pero de cualquier manera no vamos a llegar a ningún lado, ni se va a resolver el problema. Porque hay algo que mencionaba Denise, que voy a abundar un poco. Sí está siendo aparejado este incremento brutal del feminicidio con un problema de inseguridad. Han crecido el número de desapariciones, se están dando registros sobre incremento de homicidio doloso, aunque lo puedes ver de diferente manera en las estadísticas, pero sí hay un mayor número de personas asesinadas diariamente comparado con 100,000 habitantes. O sea, hay una tendencia al alza en el crimen en general. Lo que es muy preocupante es que el número de mujeres y de niños que están muriendo por estas razones se está incrementando. ¿Qué es lo que te dice? Que sí hay un problema muy serio con el feminicidio, pero hay un problema muy serio en general con la violencia. A ver, ahí, Sergio, eso me llama la atención. El incremento en el número de feminicidios se corresponde con el incremento en la violencia criminal. Esa es una cuestión. Sí. Y dos, si quizás la violencia ha aumentado, también ha aumentado la protesta de las mujeres, la hemos visto en múltiples manifestaciones, pero pareciera ser que esto no influye en las decisiones políticas. Bueno, si vemos las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el año pasado hubo un incremento de 3.6% de feminicidios en todo el país, no nada más en la Ciudad de México. Se dieron a conocer las cifras de la Ciudad de México, me parece que ayer o anteayer. Pero en el país, en el 2021, hubo 1,004 feminicidios y fueron 970 y tantos en el año anterior. Ahora, la figura de feminicidio es muy nueva. No sabemos realmente si se está contabilizando bien. Antes se contabilizaban los homicidios de mujeres, sí, que es una cosa distinta que el feminicidio. Lo que vemos es que no se corresponden. Vemos una disminución ligera de 1 punto y pico en el número de homicidios total y un incremento en el número de feminicidios, pero de 3 y pico, que tampoco es gran cosa. Pero yo creo que lo primero que hay que señalar aquí es que necesitamos más información, porque yo no tengo ninguna certeza de que estas cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública sean las correctas. En lo que sí no tengo ninguna duda es en la impunidad. O sea, ni los feminicidios, ni los homicidios, ni los crímenes violentos están siendo castigados. Tenemos uno de los niveles de impunidad más importantes del mundo en casi cualquier tipo de delito que veamos. Estamos viendo protestas y cada vez estamos viendo más protestas, en parte porque las mujeres están cada vez más organizadas. Y me parece bien, porque si no estuviéramos escuchando estos gritos de protesta, no le estaríamos prestando atención a la tragedia
enorme que significa cada uno de estos feminicidios. Hoy estamos viendo el caso de Devani, el año pasado me parece fue el de abril, esta pues joven madre que fue asesinada de camino al aeropuerto de la Ciudad de México. Pero hay cifras de estas, no sé, tres homicidios o 3 feminicidios, según las cifras oficiales, cada día, para llevar a los aproximadamente 1,000 que estamos teniendo. Pero lo que no estamos contabilizando tampoco es cada una de las mujeres que están sufriendo violencia en los hogares, que están siendo amenazadas por el marido, por el tío, por el pariente, que están siendo violadas muchas veces porque no tienen forma de conseguir protección, que les quitan los hijos para utilizarlos como un arma en contra de ellas. Ni estamos tomando en cuenta a las mujeres que salen de su casa y que son acosadas en la calle en cada uno de los pasos que están haciendo, que son amenazadas, que viven con miedo y que hacen que cuando vemos la imagen de Devani en la carretera nos dé miedo por ella, cuando si estás en Madrid o estás en Londres, pues sí, es un símbolo de libertad el que una mujer haya tomado carretera y esté buscando una aventura. Eso es un símbolo de libertad en otros países del mundo. Tenemos que conocer más, por supuesto, pero a mí lo que me inquieta es la impunidad. Mientras sigamos teniendo los niveles de impunidad en que más del 95% de estos delitos de violencia, feminicidios u homicidios no sean castigados, pues vamos a seguir viendo estos casos. Ahí hay un manifiesto fracaso del Estado, porque digo, no importa el signo político del gobierno en turno, no ha sido capaz el Estado de garantizar la integridad y la vida incluso de las mujeres. Totalmente de acuerdo. Esto es el fracaso del Estado mexicano. Porque la primera responsabilidad de todo Estado es proveer seguridad a su población. La seguridad no puede ser privada, porque tiene características de bien público. Tiene que ser otorgada por la autoridad pública, por el Estado. Y no pueden con eso. Acabamos de tener varias semanas de una discusión muy ríspida sobre si el Estado debe de producir, generar y distribuir la electricidad en México. Un buen debate, por cierto, hay que decirlo. Pero resulta que este Estado, dejemos si puede generar o no electricidad, no puede darnos seguridad. Elemental, ¿no? Pues es la más elemental. Hombre, para eso nació los estados nacionales en un principio. Decía Sergio de Abril. Bueno, yo recordaba que, por ejemplo, hace 18 años, cuando nació Devani, ¿no? Habían matado a una alumna del CIDE que se llamaba Lisbeth Salinas. Lo comentas, sí. Y no pasó nada. Entonces, estas historias las estamos viendo día con día. ¿Y qué pasa? Se genera un escándalo mediático, ¿no? Las autoridades se sienten presionadas y empiezan a cometer errores en la investigación. Y luego viene la siguiente noticia y se entierra ese tema de que generó escándalo. Y nos hemos acostumbrado a eso, a que esto sea puros escándalos efímeros. A mí me parece, y tú preguntabas del tema de las protestas de las mujeres, qué bueno que las mujeres estén protestando y los hombres, que también debemos de acompañarlas, yo creo, en esto. Pero más allá de la protesta, que insisto es muy importante, yo creo que hay que ya empezarle a hacer marcaje personal a los políticos para que hagan algo al respecto. ¿Y a qué me refiero? Hay muchos políticos que quieren gobernarnos, vienen las elecciones de 22, 23, 24, perfecto. Hay que presionarlos para que hagan políticas públicas con visión de género, que protejan a las mujeres. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Este gobierno, por ejemplo, lo que me parece una decisión terrible, cerró los albergues para las mujeres golpeadas. ¿Es cierto? No es cierto. No. Bueno, les quitó el subsidio, ¿no? Tampoco. lo Ah, aumentó. ¿no? De hecho, lo aumentó. No. Ah, bueno, Tengo el dato. retiro mi de eso, ¿no? O sea, Esa fue Anunció parte que de lo la iba a hacer, normativa. pero no lo hicieron. Ujú. bueno, Solo pues retiro refugios. mi no observación. sabía, yo me quedé con la idea de que sí los habían retirado. Pero bueno, pues qué bueno, cambiemos, ¿no? Qué bueno que le estén dando más dinero. Porque efectivamente la violencia empieza generalmente en las casas. Y las mujeres tienen que tener esa capacidad
de tener refugios para poder sentirse seguras, protegidas fuera de su hogar, ¿no? Entonces, pero mi punto importante es, se necesita en México presionar a los políticos para que le den seguridad a las mujeres con políticas públicas con visión de género. Tu visión, Genaro, de la sociedad, es decir, quisiera enfocarla por ahí. Ha habido, calculo yo, lo digo de memoria, no sé el dato exacto, pero 5 o 6 marchas contra la violencia. Creo que ha habido más marchas de las mujeres contra la violencia de género. ¿Está jugando el rol correcto la sociedad? Ya más allá de los gobiernos, Sí. ¿tu parecer? Es que coincido con mucho de lo que mencionan aquí, con el tema, por supuesto, que es uno de los grandes, de las deudas pendientes del gobierno del presidente López Obrador, de los refugios que se quedó en la narrativa justamente por las redes sociales que los habían desaparecido. De hecho, los subsidios pasaron de 350 millones de pesos a 420 millones de pesos en 2021. Del gobierno federal. 22 federal. Sí. Lo cual es todavía muy poco, ¿eh? O sea, no es suficiente, Sí, sí. pero aumentaron. Entonces, por supuesto que desde que apareció el libro de Huesos en el Desierto de Sergio González Rodríguez en los 90, hasta ahorita 5 presidentes mexicanos han pasado. Y esos 5 presidentes no han podido resolver, esos 5 mandatarios, presidentes, jefes de Estado, no han podido resolver la crisis de violencia feminicida que tenemos en México. Decía Denise y Sergio también sobre el tema de la pandemia. Algo pasó en la pandemia que en el mundo se elevaron las cifras también de violencia de género. Ahora habrá que ver, una vez que pase este efecto de la pandemia, a ver para poder comparar con 2023 ya y otros años en donde no había pandemia, para ver qué es lo que está pasando. Porque el tema de la sociedad, qué bueno que lo mencionas, evidentemente hace falta también algo de este lado. Hace falta no solamente acompañar las marchas, como decía Leo, yo también coincido, creo que no es un tema exclusivo de las mujeres, aunque las mujeres han decidido en años más recientes salir solas a protestar, sacar a los hombres en este separatismo de un ala del feminismo, en donde de manera muy comprensible, muy empática, entiendo que quieran evidenciar la violencia que nosotros, los hombres, ejercemos sobre ellas. Pero creo que estoy viendo este año, René, y en estas marchas a raíz del tema de Devani en Nuevo León, un cambio. Ya veo en Monterrey, ya veo en Guadalajara también a hombres acercándose y acompañando estas marchas de nueva cuenta. Escuchaba una entrevista con una activista en Guadalajara diciendo, es que los hombres también tienen que estar aquí, porque ustedes son los que nos están violentando y tienen que apoyar y darle la vuelta a esto. Entonces, si la pinza del Estado y las instituciones no ha logrado resolver esta crisis, sí hay que cambiar el chip también de la sociedad y quitarnos estas conductas machistas, lo he dicho muchas veces. Algo hace falta para poder enterrar esta crisis de violencia que tenemos, que no es exclusiva de este gobierno, pero que sí se ha agravado en este sexenio y que le ha causado, digamos, esa gran deuda a la 4T en el tema de seguridad, pero específicamente en el tema de feminicidios. Los hombres tenemos que dejar al lado nuestras conductas tóxicas, machistas, reconocer nuestras propias violencias, evidentemente, pero también, por supuesto, creo que sí, demandarle más a los políticos, más presupuestos. Este gobierno ha tratado de cambiar temas como la alerta de género, se decretó la alerta de género en 60 municipios el año pasado, redujeron el tiempo para poderla decretar a 45 días, pero es insuficiente. Aumentaron presupuestos para atender estos temas. Hay una secretaria mujer de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, pero no es suficiente, evidentemente. Tenemos más mujeres en posiciones de poder, tenemos más mujeres como legisladoras, evidentemente, con la paridad, pero eso no ha cambiado la ecuación de violencia que vivimos en el país. Como sociedad creo que sí llegó el momento, René, de que nos sentemos y nos veamos al ombligo y digamos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué falta? Porque las autoridades solas no van a poder y tampoco es que quieran o haya mucha voluntad por parte de algunas de resolver temas, ¿no? Nuevo León tiene la policía más profesional o de las más profesionales del país y ve lo que pasó. Fallas masivas, dijo el procurador del Estado. Humanas. Fallas masivas, humanas masivas, ¿no? Evidentemente eso es para, con un diseño de una fiscalía, por cierto, también allá blindada para poder remover a alguien que comete una aberración de una frase como esta, ¿no? Evidentemente no fueron fallas masivas humanas, fue la falla de esas instituciones que tendrían que estar protegiendo a las mujeres y que no pudieron dar con el resultado de lo que le pasó a Devani. Quería yo hacer un comentario, Ya si me me había permites. dado cuenta. Gracias. Es que yo creo que no podemos hablar de homicidios y considerarlos como si no hubiera una especificidad del feminicidio.
porque estábamos hablando de que si suben los homicidios, suben los feminicidios. A mí me parece que hay una particularidad en la violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, este tema del presidente decir es que hemos perdido los valores. No, la sociedad tradicional le asignaba un rol a la mujer que no permitiría ni a Devani ni a nadie salir de su casa, sino tener unas funciones muy específicas en la casa, protegida por los hombres. Eso es justo a lo que no queremos regresar. No se trata de eso, es cómo hace una sociedad para hacer una transición entre un rol profundamente tradicional de la mujer a un rol en donde la mujer sale y por lo tanto incurre en muchos más momentos en los que se encuentra sola frente a la sociedad y frente a otros hombres, etc. Esa es una transición que muchísimos países han hecho y que no ha significado una debacle en el tema de asesinatos, violaciones, abusos, etc. Y a mí me parece importante que sí veamos que hay algo específico, porque a las mujeres no las están matando en las luchas entre grupos criminales. No es la misma violencia. A las mujeres las están matando los hombres. Y las están matando los hombres en sus casas, porque por eso fue el confinamiento y el aumento. Es decir, son hombres la mayoría que las conocen. Luego las están matando porque salen a la calle solas, no acompañadas por un hombre, y por lo tanto eso genera, las vuelve objeto de abuso, de violación y de otras cosas, y también porque no estamos viendo que es particular el trato de las autoridades frente al caso de un asesinato de mujeres. Y hay que escuchar a las familias y a las víctimas que han vivido ese contacto con la autoridad y la forma tan distinta en que tratan a las mujeres. Hay estudios donde han visto, por ejemplo, que el levantamiento del cuerpo de un hombre es más cuidadoso que el de una mujer, por parte de los peritos. El levantamiento. Simplemente el tema de la investigación. La mujer parecería de segundo nivel. Y lo es a tal punto que incluso en los gestos técnicos más mínimos, el trato es diferente. Entonces, no confundamos. No estamos hablando de que hay muchísimos homicidios y muchas mujeres matadas. No. Hay una cosa particular que es el homicidio de mujeres, que no ocurre en la guerra entre criminales, que ocurre en otras circunstancias de nuestra vida cotidiana y que por lo tanto efectivamente nos interpela a todos de otra manera que el homicidio entre hombres jóvenes que se están matando con armas de fuego. Me parece que, por eso mezclarlo no me parece una buena idea. Es un fenómeno particular. Y nada más quiero terminar con decir también, ¿por qué matan a las mujeres? Bueno, las matan porque son objeto de deseo, porque son muchísimas cosas que no tiene que ver con los mismos objetos o por los mismos motivos por los cuales hay asesinatos de hombres. Porque son mujeres. Entonces, por el delito de ser mujer. Entonces, sí me parece que lo primero que le tenemos que pedir a la autoridad no son leyes, le tenemos que pedir que tenga acciones, unos protocolos, unas autoridades, un financiamiento suficiente para que no exista esta desigualdad de entrada. Ya después, ojalá fuera una protección especial hacia las mujeres, parte de una sociedad fundamental de esta sociedad, a las cuales cualquier trayecto de su trabajo a su casa, hoy es una situación de peligro. ¿Cómo es posible? Híjole, déjame ir a un corte. Raimundo, ya te veía que querías participar y quisiera tratar otro tema. Entonces, si nos permite, vamos a un corte y regresamos. Ellos son los malos, ellos son los villanos, ellos son los traidores a la patria. Nosotros somos los grandes héroes que vamos a sacar el país. Es una simple maniobra política. Saben que ningún juez va a decretar un auto de formal prisión en contra de un diputado por votar en contra de una iniciativa del presidente. Digo, si es una maniobra, una balandronada política, me parece peligrosa. No es una balandronada, yo creo que es una estrategia que tiene consecuencias. El encono que están generando con este tipo de lenguaje, que es absolutamente excluyente, con este tipo de intimidaciones, con este tipo de amagos, con este tipo de amenazas, claro que van a tener consecuencias. Yo creo que este sexenio ya, después de la revocación del mandato y lo que pasó con la reforma eléctrica, ya nos fuimos a un modo en donde la prioridad es el 2024. Y es ganar a toda costa el 2024 para el presidente y para el gobierno y para Morena. A mí me parece que el tema es en sí mismo, que esto ya es 2024, que ya no va a haber ninguna reforma, que van a sacar las reformas a la mejor para seguir diciendo que son traidores. Esto será
capítulo traidores 1, reforma eléctrica, capítulo traidores 2, reforma electoral, porque tampoco la pasarán, capítulo traidores 3, pues cualquier otra cosa, pero ya no es la intención de modificar las leyes. La intención es de estar exhibiendo a los otros en los capítulos de la traición como una novela barata. Y esto sí deja a la oposición ante ese dilema. ¿Qué hace la oposición con esto? Se une. Se levanta y le sube al volumen, entonces que vayan Claudia Ruiz Massieu, que vaya Osorio Chong, que vayan los diputados del Verde, perdón, el Verde es parte de la coalición. Podrían hacerlo. Podrían hacerlo, exacto, ¿no? O sea, estamos en 2022, hoy están No te de ese lado. pongas así, por favor. Los diputados de oposición que vayan en grupo a la Fiscalía, digan, aquí estamos a entregarnos por la demanda que nos está metiendo Mario Delgado. Pues estamos de vuelta y como usted sabe, el efecto secundario del rechazo a la reforma del sector eléctrico, lejos de haber amainado, se ha incrementado. Propone Mario Delgado, dirigente de Morena, llevar a juicio penal a los 223 diputados opositores que rechazaron esa iniciativa de ley. Ahí, Sergio, te pediría yo a ti abrir el debate. De pronto pareciera ser que Morena se inserta en un laberinto, quiere llevarlos ante el juzgado por traidores a la patria, pero los necesita para sacar todavía cuando menos 2 reformas constitucionales. Y sacaron esta semana, a ver, ayer se aprobó por unanimidad la propuesta de Eufrosina Cruz, por ejemplo, para castigar el matrimonio forzado de niñas, y se sacó con el voto de todos. O sea, sí están trabajando juntos. Lo que está haciendo Mario Delgado, lo que está pidiendo que se haga el presidente de la República es una maniobra política. Por supuesto que saben que no va a fructificar ninguna acusación de traición a la patria. Por supuesto que saben que los diputados, porque lo dice el artículo 61 de la Constitución, son inatacables en cuanto a sus votos y en cuanto a sus posiciones. Por supuesto que lo saben. Esto es una maniobra política, es una forma de decir, ellos son los malos, ellos son los villanos, ellos son los traidores a la patria, nosotros somos los grandes héroes que vamos a sacar el país. Es una simple maniobra política. Saben que ningún juez va a decretar un auto de formal prisión en contra de un diputado por votar en contra de una iniciativa del presidente, pero como maniobra política sí es posible que les funcione. Maniobra, digo, si es una maniobra, una balandronada política, me parece peligrosa. No, es una balandronada. Yo creo que es una estrategia que tiene consecuencias. Una estrategia de distracción, por supuesto. ¿A qué le dedicamos el primer segmento? Hablar de un problema terrible, el feminicidio. Bueno, mejor irnos a los traidores de la patria que al tema del feminicidio o de la crisis económica que viene o del desastre en materia de seguridad o de los temas de corrupción. Por supuesto que esto para el presidente en el corto plazo es mucho más barato. Pero tú dices algo sobre las consecuencias. En el mediano y largo plazo, esto va a tener una repercusión que no está dando cuenta Mario Delgado e Ignacio Mier. ¿Y por qué los menciono a ellos? Porque el último día de septiembre, el presidente será del 24, el presidente estará cumpliendo con su mandato constitucional. Al día siguiente se va a ir a su rancho, a Palenque, ya se acabó su vida pública. Y Mario Delgado, que debe tener como 25 años de vida productiva activa hacia adelante, Ignacio Mier, que quiere ser gobernador de Puebla, todos ellos que lo que han estado alimentando es este discurso del odio, porque llevaron el tema de traidores a la patria a un escalón adicional a lo que dijo el presidente. El presidente se paró en traidores a la patria, hace su argumentación, nos guste, estemos de acuerdo o no, tiene una argumentación política, pero los otros, al paredón, hay que fusilarlos con una pluma. O sea, el discurso de odio que están generando, pensando que no va a haber un 1 de octubre del 2024. Lo que yo creo que están construyendo son condiciones para que una vez que se vaya el blindaje que tienen con el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador todas las mañanas
entra a la mañanera a rescatar gente suya, ¿eh? No va a existir eso. La noche de los cuchillos largos, después de octubre del 24, yo la quiero ver con ellos, que van a seguir teniendo una gran, larga vida productiva activa. ¿Qué es lo que va a suceder? Sin importar quién llegue a la presidencia, sin importar si es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o X persona. El encono que están generando con este tipo de lenguaje, que es absolutamente excluyente, con este tipo de intimidaciones, con este tipo de amagos, con este tipo de amenazas, como ayer la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados diciendo, pues ni una iniciativa de la oposición se las vamos a pasar. Este tipo de... pasaron una. Sí, bueno, ¿Qué pasaron la de Eufrosina? pero sí. este tipo de actitudes, claro que van a tener consecuencias y claro que ellos son los que la van a pagar y claro que después estaremos viendo actitudes hipócritas como las del Partido Verde en otros temas, diciendo es que me equivoqué históricamente, ahora ya me corrijo. Va a haber consecuencias porque la polarización y la división, lo vimos en Tabasco en los 90, lo vimos aquí en la Ciudad de México en el primer lustro de este siglo, lo vimos después del 2006, eso no se frena, no se reduce y se amplía. Leo, ahí se va a dar una paradoja. Sí. Es decir, más adelante, si no hay que dar por muertas la reforma electoral y la reforma que adscribe la Guardia Nacional al Ejército, Morena va a tener que tratar con traidores. Cosa que es absurda, a menos de que ya desde ahora diga, esas ya no salieron, de una vez vamos a romper con la oposición. No, yo creo que están muertas esas dos reformas. Están muertas. Sí, lo han dicho los líderes de los partidos, que como las han anunciado el presidente y como con esta retórica de traidores a la patria, pues ¿cómo vas si le pides a los traidores a la patria que voten contigo? Digo, es muy claro. A mí me parece que este sexenio en ese sentido ya se terminó en materia de reformas legislativas importantes, constitucionales, de luego. Yo creo que este sexenio ya, después de la revocación del mandato y lo que pasó con la reforma eléctrica, ya nos fuimos a un modo en donde la prioridad es el 2024. Y es ganar a toda costa el 2024 para el presidente y para el gobierno y para Morena. Y yo creo que en ese sentido esta retórica de traidores a la patria es la que va a ser la narrativa del 2024. Uno, porque en el 2024 López Obrador no va a estar en la boleta, ¿no? Está imposibilitado hacerlo, ¿no? Y dos, porque sus candidatos no tienen nada de carisma, ¿no? Entonces no tienen el arrastre que sí tiene López Obrador. Entonces, bueno, ¿qué podría movilizar al electorado? Yo creo que la lectura de ellos es, pues hay que polarizar al electorado y hay que presentar esta lucha épica, histórica en el 2024 entre buenos y malos, entre honestos y corruptos, entre patriotas y traidores, ¿no? Desde luego esa es me parece la narrativa que desde ahorita están sembrando para el 2024. Ahora, ¿tiene eso consecuencias? Desde luego que sí. Cuando uno se va tan negativo con la oposición, pues tiene que medir las consecuencias. Y bueno, doy aquí un ejemplo. Cuando Calderón decidió irse con la campaña de López Obrador es un peligro para México, que por cierto funcionó, hay que decirlo, ¿no? Pues se enojó López Obrador y se enojó ese campo de López Obrador, y cuando ganó Calderón, pues le hicieron la vida imposible para gobernar durante su sexenio. ¿Tiene consecuencias políticas? Sí. ¿Ganó Calderón? Sí. ¿No? Como le dijo, te lo dijo a ti, ¿no? Haiga sido como haiga sido, te lo dijo Calderón, ¿no? Bueno, haiga sido como haiga sido, ganó. ¿Pudo gobernar bien el país? Pues ya no tanto. ¿Puede ganar con esta estrategia de polarizar de entre patriotas y traidores el próximo candidato de Morena? Sí, pero ¿va a poder gobernar? Hijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Esa es la pregunta. Denise, Coincido, perdón, es que quiero pero bueno. Por favor. No, yo coincido porque me parece que es curioso, el presidente en las mañanas siempre dice que él tiene adversarios y no enemigos. Adversario puede ser un conservador,
un traidor a la patria es un enemigo. Es un Sí. enemigo, ¿no? Entonces, estamos efectivamente, bueno, primero esto es la simplificación increíble, es la caricatura. Sí, maniqueísmo. Efectivamente es más o menos igual al peligro para México. A mí me parece que fue una muy mala campaña, independientemente que haya tenido éxito o no. Me parece que la campaña de calificar a un adversario como un peligro fue terrible en su momento. Me parece que esto es igual de terrible, de hablar de los otros como traidores. Son una caricatura, como me pareció una caricatura ver a Mario Delgado y a Mier con el tema del fusilamiento y el paredón. El y todas paredón esas cosas. pacífico. Y la verdad es que creo que efectivamente lo que tratan es de hacer de tal magnitud que llegues al 2024 y pues si el adversario es ya no el peligro para México, sino el traidor a la patria, pues se supone que... Pero te das cuenta que en el camino es el sacrificio de lo que es la democracia más básica. La política. Y la política, que es que en realidad el que está enfrente tiene razones o tiene una visión de México que es distinta y que tiene derecho a tenerla. La visión, que todavía la palabra conservador lo incluye. Te la tolera. Te la tolera, que es, son conservadores mis adversarios. Ah, bueno, pero no, los traidores a la patria solo pueden ser enemigos. Y ahí ya estamos en otro camino. Yo creo ahí que no caben todos. no caben todos, no caben. Y además hay otra cosa. Es también ridículo escucharlos decir que su visión es la única posible. Porque es lo que están diciéndonos, que es o estás en esa misma posición o todo lo que esté afuera pues es traidor a la patria. Se vuelve ridículo, René. Es absolutamente ridículo. Yo no sé qué tan pernicioso vaya a ser. Efectivamente creo que puede serlo mucho o puede volverse ridículo. Todavía no sé. También es... No, porque yo caricatura. yo cuando los veo ahí con su lápiz y luego oigo a Mier diciendo orgulloso de que si la tinta indeleble, me parecen ridículos. No sé cómo los estén viendo. ¿Por qué? Porque son personas que por otra parte hemos platicado con ellos. Es decir, que lleguen a ese punto también habla de dónde están. En fin, a mí me parece que el tema es en sí mismo, coincido también con el tema de que esto ya es 2024, que ya no va a haber ninguna reforma, que van a sacar las reformas a la mejor para seguir diciendo que son traidores. Esto será capítulo traidores 1, reforma eléctrica, capítulo traidores 2, reforma electoral, porque tampoco la pasarán, capítulo traidores 3, pues cualquier otra cosa, pero ya no es la intención de modificar las leyes. La intención es de estar exhibiendo a los otros en los capítulos de la traición como una novela barata, destructora de la democracia y a mí me parece penoso, la verdad, ver en esto al presidente, porque el presidente efectivamente movilizó al país porque lo estaban desaforando, porque lo consideraban un peligro, por todas estas mismas razones. Y reproducir. Y lo reproduce porque discurso. Porque piensa que es el camino más corto para el 2024. Haiga sido como haiga sido. Otra paradoja, Genaro. Al final, quien pareciera lograr la unificación y la cohesión de la oposición es el presidente de la República y su partido. Sí. Porque hasta antes, y creo que lo escribes tú hoy, se daba por sentado que no necesariamente iba a ser una competencia electoral la del 24. Ahora ya hay dudas. Y curiosamente, quien le da cohesión a esta amalgama rara de los partidos de oposición es el partido del poder. Sí. Sí. Lo hemos dicho incluso antes de la votación, ya anticipábamos que iba a pasar esto. Y es un guión muy claro de que para Morena está la narrativa para el 24. Y que yo lamento porque coincido con Leo, fíjate, me da pena ver a quienes estaban antes criticando que desde el poder, desde el Ejecutivo, desde la presidencia, desde las instituciones del Estado se lanzaba una campaña negativa en contra de la oposición, con la de un peligro para México. Y hoy están lanzando esta de enemigos de la patria, quienes hoy están en el poder, Andrés Manuel López Obrador y Morena, contra una oposición muy minúscula. Y esto sí deja a la oposición ante ese dilema. ¿Qué hace la oposición con esto? Se une. Se levanta y le sube al volumen, entonces que vayan Claudia Ruiz Massieu, que vaya Osorio Chong, que vayan los diputados del Verde, perdón, el Verde es parte de la coalición. Los diputados podrían hacerlo, exacto, ¿no? O sea, estamos en 2022, hoy están no te pongas así, por favor. Los diputados de oposición que vayan en grupo a la Fiscalía y digan, aquí estamos a entregarnos por la demanda
que nos está metiendo Mario Delgado. Coincido con Leo y con el ministro Cosío, que por cierto escribió muy detalladamente por qué no procedería esta demanda. Entonces es un exceso narrativo que además yo creo que es innecesario. Vean las encuestas de popularidad del presidente, está 71%, ponían por ahí una recientemente, pero no va a estar ¿no? el presidente en la boleta. Claramente están viendo que no es suficiente. Exactamente. Están Ese es leyendo el que no es punto. suficiente y por eso Pero se de están acuerdo Yo con creo la que ahí encuesta, perdemos fíjate, todos. de acuerdo con la encuesta de hoy del Financiero, es muy interesante. La gente no está como cree Mario Delgado a favor de la calificación de traidores a la patria por haber votado por una iniciativa de ley. Y tú lo escribiste, coincido, la gente rechaza este tipo de polarizaciones. Ahora, fíjate, yo creo que a mí sí me gusta un ejercicio que hace Morena, que es justo lo que decía Leo en el bloque anterior, señalar a los diputados por sus votos. Claro que tienen que señalar a quien votó en contra de esta reforma con su narrativa, pero no con ese exceso de traidores a la patria. Claro que hay que poner a rendición de cuentas a las y los legisladores. El activismo LGBT lo ha hecho siempre. Quienes votaron contra el matrimonio igualitario los ponen en redes sociales y los exhiben. Claro que hay que hacer ese tipo de socialización del voto para exhibir, pero no con este exceso. Es ridículo realmente lo que están haciendo con esto de traidores a la patria. No va a llevar a nada bueno y sí pone a la oposición, digamos, ante este dilema de qué hacemos. Como decía, se presentan todos, decimos, aquí estamos, métanos a la cárcel porque nosotros defendimos a la patria. Esta apropiación del concepto de la patria que hace Morena, como si en este país no cupiéramos Sergio Sarmiento y yo, Leo y Denise, o Raimundo y tú, o Gabriel Cuadri y Salma Luébano, pues evidentemente es un error, ¿no? Como el PRI que se apropió de los colores del país, es esta misma lógica, apropiarte el concepto de todos. La patria somos todas y todos los que habitamos en este país, con las diferencias que tenemos, y eso es lo que hace a México maravilloso. Y que un solo partido se quede con eso, pues evidentemente no podemos dejarlo. Ahí cierro con esa última frase tuya el programa. Y yo le agradezco naturalmente a usted el hecho de acompañarnos aquí en Tercer Grado. Muchas gracias.